Buenas noches, seguimos analizando la coyuntura este día pues bastante particular donde el Congreso de la República decide casi que por unanimidad retirarle la inmunidad al presidente Pérez Molina. Nos acompaña hoy el defensor de derechos humanos, presidente del Instituto Demos en Guatemala, quien también ha tenido una carrera a nivel diplomático con Naciones Unidas, Frank Larue. Lourdes Hércules Soto Ángel, muchas gracias por acompañarnos, Frank. Han pasado muchas cosas este día. ¿Cuál es tu lectura inicial? Bueno, hay dos lecturas iniciales. Primero, yo sí creo que es un gran triunfo del pueblo de Guatemala. Y como siempre se dice, uno debe saber celebrar sus victorias. El pueblo de Guatemala tuvo una gran victoria hoy. Yo no creo que cambia mucho en la coyuntura del país si Otto Pérez tiene inmunidad o no tiene inmunidad. Pero me parece a mí que simbólicamente sí es importante porque el pueblo de Guatemala ganó demostrando su indignación con las movilizaciones pacíficas y lograr que el presidente tuviera que, a pesar de que hace 2 días dio una conferencia de prensa donde diciendo no me voy porque soy inocente y todos son falsedades y la CICIG miente, fue lo que él dijo, hoy se demostró que todo ese su aparataje retórico colapsó. Hoy realmente hasta el Congreso y hasta los partidos políticos que lo han apoyado tuvieron que reconocer por la demanda del pueblo de Guatemala. Entonces, primero es una victoria del pueblo de Guatemala que hay que celebrar. Lo segundo, y ahí sí yo sí creo que es importante, es también llamar la atención de que esto puede ser un distractor y un distractor de la crisis que todavía permanece. O sea, este país está inmerso en una crisis política que no es de hoy, ni solo de este gobierno. Este gobierno la agravó por el exceso de poder, de ejercicio de poder, la manipulación del poder, que se creían todopoderosos y llegaron a los niveles extremos de corrupción. Y fueron detectados por la CICIG, por el Ministerio Público, por todo el mundo y denunciados. Pero esta crisis es una crisis que se ha venido acumulando de debilidad del Estado guatemalteco. Es una crisis de impunidad, debilidad del sistema de justicia, es una crisis de los partidos políticos, es una crisis del sistema electoral mismo que debe necesariamente que llevarnos a una reforma a la ley electoral. Entonces, hoy los partidos llegaron a 132 votos, si mal no recuerdo, para quitarle la inmunidad a Otto Pérez, dar lugar al antejuicio, pero se rehúsan a la reforma a la ley electoral. ¿Por qué? Porque eso los afecta a ellos, a las y los diputados directamente. Entonces me parece una incongruencia, digamos, o sea, se resuelve un tema simbólico, que es el de la corrupción del presidente, pero no se resuelve el problema fundamental, que es el de cambiar las reglas del juego del sistema político. Frank, hablamos en estos momentos de este hecho como un distractor del proceso electoral, pero ¿puede a su vez tener algún efecto sobre el proceso electoral y sobre las nuevas autoridades que sean electas? No, yo creo que sí va a tener un efecto sobre el proceso electoral. Primero reitero que me preocupa que no se cambien las reglas del juego, digamos, porque, digamos, el próximo gobierno que quede, cualquiera que sea, va a ser un gobierno desafiado, desafiado en su legitimidad, porque el pueblo de Guatemala ya no cree en la institucionalidad del Estado. El Congreso, la de menos institucionalidad creíble, digamos, ¿no? Pero en el Ejecutivo tampoco, en el sistema de justicia tampoco. Entonces yo sí creo que si no recreamos nuestro sistema electoral, algo que genere confianza en la población a quienes elige, nada ha cambiado, digamos. O sea, se ha hablado, Valdizón incluso habló de convocar una constituyente. Bueno, una constituyente con las mismas reglas del juego nos va a dar un Congreso como el que tenemos hoy. Eso no lo quiere nadie, Con, ¿no? con, con líder dominando. Con líder dominando, exactamente. Entonces Decías, se vuelve una ficción. Pero donde sí cambia, digamos, la actitud de las elecciones es que el pueblo de Guatemala, creo yo, entendió una lección muy importante. Se volvió mucho más crítico y descubrió el poder de la palabra, digamos. O sea, el pueblo, yo que fui relator de libertad de expresión, hoy te digo que la libertad de expresión tiene un poder político mucho más importante que el que se ha reconocido siempre. Lo vimos en Egipto, lo vimos en Túnez, con resultados muy diferentes. En Egipto no llevó a ningún resultado positivo. y con mucha más violencia también. Hubo violencia, pero hubo violencia represiva, digamos, que es una violencia que todavía podemos enfrentar acá. Yo
tengo la impresión, esperaría estar equivocado, pero tengo la impresión de que estas van a ser elecciones violentas, porque el pueblo de Guatemala sigue manifestándose en contra de los líderes corruptos y las candidaturas corruptos. Tengo el temor de que las elecciones sean violentas. Además, yo les pregunto a ustedes, hoy se supone que, claro, el Tribunal Supremo Electoral tiene que ser un plan de seguridad, etcétera, pero la seguridad la da la policía. La policía depende del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación es parte del Ejecutivo bajo el presidente Otto Pérez Molina. ¿Quién está dirigiendo hoy el plan de seguridad de este gobierno? Un presidente que ha sido en este momento declarado como perdedor de su inmunidad porque hay suficientes evidencias para iniciarle un proceso penal. Y que, a ver, en consonancia con eso, hoy vimos cómo había un clamor para que la policía actuara para mover a la gente de UAS y no pasó. Yo quería pasar Porque además los llevó el presidente, ojo, porque yo lo dije recientemente en varias declaraciones, que este es el momento de la transparencia de los gobernantes, la transparencia de los partidos políticos, la transparencia de los empresarios, que eso no ha salido en la línea todavía, pero también de la sociedad civil, de todos nosotros. Hay movimientos sociales que se corrompieron y que se vendieron al régimen, los que estaban hoy frente al Congreso, pero la evidencia fue hoy, de los que estaban frente al Congreso movidos por Otto Pérez, pero también hay movimientos campesinos que salieron en los periódicos recientemente firmando un pacto con el presidente. Entonces, perdónenme, pero este es el momento de la transparencia que nos atraviesa a todos en el país. Decías una cosa que me parece interesante, voy a parafrasearte. Parte del pecado original de lo que vemos hoy de Otto Pérez y Roxana Valdetti es que se sintieron todopoderosos y que de hecho ellos mismos le habían pedido a la CICIG que hicieran la investigación en el caso de las aduanas, pero tampoco tenemos en el panorama muy corto candidatos que humildes. Vemos más bien discursos en los que se sienten muy empoderados para poder asaltar el poder. Bueno, pero es que ese es de nuevo el problema de Hoy se le quitó la inmunidad a un presidente, ojo, y se declaró con lugar el antejuicio. Pero los partidos políticos siguen actuando igual y no cambió nada. Si el problema de la reforma política es, por ejemplo, ¿dónde está la transparencia en las finanzas electorales? Y aquí no estoy hablando de ningún partido, estoy hablando de todos, ninguno en particular, sino de todos en general. ¿Dónde está la declaración de las contribuciones, de las donaciones, en dinero y en especie? En especie que puede ser especie física o puede ser especie publicitaria, digamos, en espacios comerciales. ¿Dónde está esa información? Porque hoy la transparencia se debe aplicar a todos. Entonces, los partidos políticos hoy salen como los grandes héroes porque 132 diputados se atrevieron a votar, pero no cambiaron la ley que se les atribuye a ellos. ¿Dónde está la limitación que los diputados debían de ponerse a la reelección? ¿Cuántos diputados tienen años de estar en el Congreso? 5 y 6 periodos. De hecho, pareciera que esta es la primera ocasión en la que realmente están atendiendo al clamor de la población. De la población, exactamente. Entonces, yo lo que me temo es que aquí estamos viviendo un régimen no de inmunidad sí que tienen los diputados, pero de impunidad que también tienen. ¿Por qué Guatemala tiene un listado de obras para discutir con los diputados? ¿Por qué tienen que meterse a la ejecución de obras? Y que se salta todo el proceso de discusión a lo interno. Así es. Frank, si los diputados lo que hacen es legislar. Tenemos que hacer una pausa comercial. Por favor. Vamos a un corte comercial. Tenemos que seguir hablando de este hecho histórico y para ello tenemos a Frank Larue, quien sigue analizando el contexto este día.